Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido especialmente Conrado Stoll. Muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Bienvenido Enrique Arguiñarís, motor de esta entrevista. Después voy a comentar un poco más sobre Enrique, pero bueno, de mí no voy a decir mucho, solamente yo soy ingeniero, juego al ajedrez en el Jockey y soy bisnieto de un ingeniero mucho más famoso que yo. Por ahora nada más. Bueno, soy informático además. Pero de Conrado Stoll, bueno, presentar a Conrado Stoll es un desafío, presentarlo en forma creativa porque todo el mundo lo conoce a Conrado. ¿Quién no lo conoce? Pero como resumen de este conocimiento, digamos que en los primeros tiempos de esta pandemia oíamos hablar un montón de médicos, pero con el tiempo quedó uno solo prácticamente. Muy oído, más que oído, escuchado, creído, creído en el sentido que le creemos lo que dice, quedó como unánimemente, para mí por lo menos, esa visión tengo, como la voz confiable en este tema. Así que Conrado con eso aumentó su fama. Yo leo algunas partes de su currículum que no todo el mundo conoce. Él se graduó de médico en la UBA de Buenos Aires en el 82. También hizo un doctorado en la UBA, en una tesis que fue calificada sobresaliente. Completó su formación como residente en clínica médica en Nueva York, en neurología en la Universidad de Pittsburgh. Realizó la especialización en ACB en Boston. Está certificado por el Consejo Norteamericano de Neurología y Psiquiatría. Durante 10 años fue uno de los 4 editores asociados del International Journal of Stroke, creo que stroke es sinónimo de ACB, y es revisor de más de 10 revistas científicas internacionales. Fue pionero en la investigación sobre drogas trombolíticas que se transformaron en el único tratamiento disponible en la actualidad para el ACV. Actualmente el doctor Stoll es director de Breina, un centro de prevención de enfermedad vascular que fundó en Buenos Aires hace 25 años. Es jefe de la unidad ACV del Sanatorio Güemes, la primera creada exclusivamente con ese propósito, y tiene más de 190 publicaciones en la literatura internacional, que incluyen 70 trabajos originales, 46 capítulos de libro, 60 presentaciones en congresos internacionales y 2 libros. Bueno, no sé si en estos 2 libros incluye el libro sobre el cual después lo vamos a preguntar, su última producción como escritor. Pero además, Conrad, noten que lo llamamos Conrad Stoll, es hijo de Conrado Stoll, otro famoso. Ahora es famoso por su hijo, pero ya tenía otras famas de Conrado, que ya cumplió sus 90 años en forma brillante. Quizá eso de brillante en parte se deba al ajedrez, porque también le gusta mucho el ajedrez. Y le voy a decir que la primera de las famas que yo le conozco a Conrado fue justamente cuando él tenía, creo que 17, 18 años, cuando estando en Nueva York, donde fue que se recibió de ingeniero allá en Estados Unidos, ganó en una simultánea nada menos que un gran maestro, Apomar. Bueno, esa fue la primera de sus famas. La última de sus famas probablemente sea ser el padre de Conrado Stoll. Ahora en una carta que mandó hace poco, creo que a La Nación, la firmó como Danilo Stoll. Bueno, presentado Conrado, voy a presentar a mi amigo Enrique Arguiñarís. Es un amigo de nuestra casa, un amigo de ajedrez especialmente, porque participa de un torneo que hacemos todos los años, en el cual invitamos a ejercitas fuertes que completan el Jockey Club. Estos torneos tienen 30, 40 participantes. Ahora voy a leer algunas partes del currículum de Enrique. Él es maestro internacional de ajedrez postal, campeón argentino 78 a 90 de esa especialidad. Es un periodista especializado en ajedrez que ha escrito diversos artículos, ha escrito el libro Pano Magistral, y junto a Sergio Negri ha escrito otras 2 obras de la historia del ajedrez olímpico argentino, que son La generación pionera, el 24 al 30, para el 39, perdón, y La generación plateada, del 50 al 76.
Bueno, él tiene además un blog dedicado al ajedrez, se llama Ajedrez Latitud Sur, junto con Sergio Negri también y Silvia Méndez. Es además contador público, egresado del programa de formación de administradores gubernamentales, tras lo cual integró el respectivo cuerpo en el ámbito del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Bueno, les dije que tenemos un torneo amigos, se realizó por 34 ocasiones en forma presencial, la última fue en el 2019. Enrique Arguiñarez ha participado en una docena de esos torneos, ha ganado 4 veces, si conté bien, y ha figurado en el podio de los 3 mejores 8 veces, 4 y 4 más. Bueno, disculpen estas presentaciones un poco largas, y le voy a pasar la palabra a Conrado, pidiéndole que nos haga una introducción a este tema, porque estamos hablando de la capacidad del ajedrez con respecto a la parte cognitiva, y que nos explique un poco más, que nos dé alguna introducción sobre el tema de la parte cognitiva. Y gracias, Bueno, Conrado, por estar. muchísimas gracias a vos, Hernán, y a Enrique por la invitación. Y con respecto al currículum, te diría que lo único valioso, lo más valioso de lo que dijiste es que soy hijo de Conrado Stoll, para que quede claro. La introducción es que queremos saber si el ajedrez tiene efecto en la función cognitiva, pero entonces la introducción quizás que vos querés es ¿qué es la función cognitiva? Es todo, es lo que somos o es lo que nos deja ser. Y eso es lo que las películas le quieren atribuir en muchas y muy conocidas, desde 2001 Odisea en el espacio, cuando la computadora tomaba vida propia en la nave y le preguntaba al médico si iba a soñar algún día, hasta películas más recientes, es tener percepción del medio, interpretar el medio. Y la función cognitiva se habla de la memoria o perder la memoria, pero la memoria es una de las funciones cognitivas. También está el lóbulo frontal con la función ejecutiva, que es lo que nos permite todos los días planear, organizar y llevar a cabo acciones. Desde qué ropa elegimos y nos ponemos a la mañana. Y tristemente, cuando alguien tiene una enfermedad cognitiva severa, puede llegar a no poder hacer esa tarea tan simple y automática que hacemos todos, y es un hecho muy común que se ponga siempre la misma ropa la persona con una enfermedad cognitiva severa. Pero el lenguaje también es una función cognitiva, el entender y el expresarse, el cálculo, la orientación visoespacial, el razonamiento, el pensamiento crítico. Todas esas son funciones cognitivas que cuando se pierden y alteran la vida cotidiana, interfieren con la vida cotidiana, se llama, cuando hay un cierto grado, demencia, que es una palabra horrible que ya se cambiará seguramente en la medicina, pero sabemos que la función cognitiva, como todas las funciones del ser humano, va decayendo con los años. Hay un decaimiento normal, hay una declinación normal. Dormimos bien hasta los 25, 30 años. A partir de los 30 años hay una declinación en la capacidad de dormir. Bueno, a partir de los 40, amigos en la Universidad de Pittsburgh hicieron estudios, por ejemplo, en controladores de torre de vuelo, y vieron que es una tarea muy demandante la de controlador de vuelo, y vieron que a partir de los 40 años empieza a haber una declinación en la capacidad de concentración y atención de las personas. Pero es una declinación normal. De nuevo, cuando eso pasa, esa declinación normal, se cae en el diagnóstico de las demencias. A partir de los 65 años, un 10% de las personas tiene una declinación anormal en las funciones cognitivas que puede interferir con su vida. Y eso va aumentando con la edad. A partir de los 75 la proporción es mayor, a partir de los 90 años es mayor aún, lo cual no quita que el objetivo que hoy sabemos que hay con la prevención es hacer que las personas puedan entrar en la 10ª década, cumplir 100 años, con un estado físico y mental pleno. ¿Cuál es el problema hoy? Cierro con esto, en algunos números para tener una idea. En Estados Unidos, que miden muy bien, 320 millones de habitantes, hay 6 millones con demencia. 6 millones. En el mundo hay 50 millones de personas que tienen demencia. Cuidado, todo el mundo por ahí está pensando en la palabra Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que causa demencia, pero la enfermedad vascular, una mala irrigación en el cerebro, es una segunda causa casi similar al Alzheimer. Y de hecho, proteger a las arterias del cuerpo disminuye la incidencia, por supuesto, de la demencia vascular y también de la de Alzheimer, para ver la importancia que tiene esa circulación cerebral.
Pero en el mundo hay 50 millones de personas afectadas. Lo de Estados Unidos que les decía, 6 millones de personas con demencia, eso le cuesta a Estados Unidos 350.000 millones de dólares por año. Ese es el costo. Y los cuidadores son 12 millones de personas para esos 6 millones. Y la mayoría son familias. Y generalmente son hijas. Y por supuesto que no son pagos. Hablo del costo que tiene esto. Y el costo está reflejado en muchos libros, como El cuidado del cuidador, porque los cuidadores de personas con alteraciones cognitivas sufren mucho la presión de convivir con esas personas, o el libro que se llama Cuando el día dura 36 horas. ¿Por qué? Porque estar con alguien con una alteración cognitiva hace que el día se hace muy largo, porque es muy difícil manejar a esas personas. 2/3 de los afectados son mujeres, muchas más mujeres que hombres. Pero esencialmente esos son los números fundamentales y lamentablemente además la alteración cognitiva severa, las demencias, se asocian con muerte. Y de hecho, en este momento son la 6ª causa de muerte. Si la primera es el infarto de corazón, la segunda es el cáncer, las enfermedades respiratorias, el ACV, y ahí cerca está la demencia, algo que nunca se había escuchado como causa de muerte. Por supuesto que mientras más aumenta la expectativa de vida, con la mejora de la medicina, hay más gente de más edad y eso aumenta la proporción de personas con demencia. Entonces, esa es la búsqueda que hay hoy en día de la ciencia para un tratamiento o una cura de estas enfermedades. Hasta ahí creo que es suficiente para entender de qué enfermedad hablábamos. Sí, gracias. Enrique. Bueno, muchas gracias, Conrado, por la charla que nos estás dando, que sabemos que va a ser de gran didáctica. Ya te he escuchado muchas veces y tu didáctica es formidable. Así que en nombre, en este caso, de mi blog, que es Latitud Sur, que nos interesa mucho esta temática, ya lo hizo Hernán en nombre del Jockey. Y quería empezar con una pregunta de léxico. Podríamos decir que Alzheimer y arteriosclerosis son cosas distintas y las dos sí producen demencia senil. ¿Es cierto eso? ¿Es así la cuestión? Demencia senil es demencia, no, es una palabra, es un término que se ha usado comúnmente. Alzheimer es la enfermedad por acumulación de ciertas proteínas anormales en el cerebro que produce demencia, en que hay una forma genética, en que hay una predisposición genética en algunas personas, mucho más fuerte. Y arteriosclerosis, cuidado, arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias generales en el cuerpo, y aterosclerosis es la presencia de ateromas, de placas en la pared de las arterias que por supuesto alteran la circulación cerebral. Pero digamos que aterosclerosis y arteriosclerosis también, el endurecimiento, la rigidez, son las dos enfermedades de la arteria que aumentan la edad de la arteria. La arteria es más grande que la persona que la tiene, y eso puede llevar a una alteración en la circulación y favorece, número uno, la enfermedad de Alzheimer, como dije antes, y además lo que puede ser, sin enfermedad de Alzheimer, una circulación cerebral tan alterada que afecte las funciones cognitivas y cause la llamada demencia vascular, como la llamó un tal Hachinsky ya en los años 80. Terrible, sí, sí, sí. Y hay un temor en la gente, bueno, tengo unos cuantos amigos míos que me están escribiendo por WhatsApp acá, que con respecto a amigos de mi edad, que ya estamos cerca de los 70 años, estos olvidos que estamos teniendo más frecuentemente a esta edad, de, por ejemplo, queremos recordarnos la formación de un equipo de fútbol, de la delantera de un equipo de fútbol, o los integrantes de alguna banda de rock, que ya no nos llegan tan fluidamente los recuerdos, ¿no? A veces no nos acordamos y nos acordamos al otro día, a veces nos acordamos pero hay un cierto delay, no nos llega la información tan rápida como quisiéramos, como nos llegaba cuando éramos jóvenes. ¿Eso es un signo, puede ser un signo para preocuparse o es algo totalmente normal y benigno que por el momento no es para tener una preocupación grande? Bueno, hablas de fluidez de pensamiento que tiene que ver con la capacidad lógica para resolver problemas, que es una función cognitiva fundamental, y hablas de velocidad de procesamiento, y hablas de memoria. De nuevo, la memoria es el paradigma de la demencia, en que la persona, y todos hemos visto esta anécdota de recuerda lo que le pasaba cuando era un niño, pero no recuerda lo que almorzó ese día.
Y ese es el patrón característico de la pérdida de memoria. Se pierde la memoria cercana, o sea, se pierde la capacidad de hacer nuevas memorias, y por eso la persona no recuerda lo que almorzó ese día o desayunó, pero sí se acuerda de lo de hace 40 años que está grabado, embebido en ese cerebro, y puede recordarlo, pero que refleja un daño, obviamente, que no recuerde lo reciente y sí lo lejano. Lo que vos contás, Enrique, puede estar dentro de lo que está en general, dentro de lo que es la alteración normal de la memoria o de la capacidad cognitiva. Con los años que te dije, declina la atención, declina la concentración, entonces yo empiezo a fijar menos en la memoria. Si yo tengo una concentración peor, mal puedo fijar cosas en mi memoria. También tener en cuenta que con los años vamos acumulando y hay un límite en el disco rígido. Entonces, pocas personas tienen esa capacidad de memoria, los memoriosos, el eidético, en que van a poder recordar siempre todo lo que sigan incorporando eternamente. Entonces, como decís vos, el nombre de ese músico de rock de los años 70 se te puede olvidar 30 años después que has incorporado muchísimos otros nombres más. Entonces, está dentro de lo normal. Ahora, para terminar, hay una alteración que se llama alteración cognitiva mínima, MCI del inglés, Minimal Cognitive Impairment, que es un estadio casi se podría decir pre-Alzheimer. Entonces, el Alzheimer ya es una enfermedad grave. El paciente se puede ver muy bien, pero entra al consultorio y nos damos cuenta que tiene Alzheimer, porque hay una sensación de vacío en su hablar, hueco, en que todo es automático. Hola, sí, ¿qué tal? Este país tan difícil. Pero cuando vos profundizás con cualquier cosa, el paciente no puede hacer ninguna memoria ni contestarte nada concreto. Pero antes de eso está la alteración cognitiva mínima, y de nuevo el nombre es malo, porque no es tan mínima, en que pasa la alteración cognitiva aceptable para la edad que te nombraba antes, y ya la persona empieza a sentir que interfiere con su vida diaria, pero está lleno de profesionales activos en la séptima década, 60 y pico o 70 y pico cortos, y por eso en Estados Unidos han propuesto que a los médicos, especialmente a los cirujanos, se les haga un test cognitivo a los 70 años para ver si pueden o deben seguir ejerciendo la medicina o no. Y de las personas en que se diagnostica alteración cognitiva mínima, el 4% se transforman por año en Alzheimer. Qué bárbaro. Pero no te preocupes por lo que vos contaste de vos y tus amigos, esas alteraciones aisladas, esa palabra que tarda en llegar, ese nombre que cuesta o que tenés que empezar con el alfabeto A, B, C, D, F, G, y ahí te acordás cuando llegas a la letra. Eso es, como le dice la gente, benigno. Te diría que no es un signo de preocupación. En lugar de ser el apellido alemán, Alzheimer es el nombre y apellido italiano Franco Deterioro. También dicen algunos. No, aparte es curioso. No, está bien. ¿Estabas por hablar, Hernán? No, quería pasar un video que creo que haciéndolo hablar sobre este tema. Le digo de que no conocemos grandes jugadores que hayan sufrido Alzheimer. Ese puede ser un tema importante, o el cerebro está preparado para no tener ese tipo de deterioros, o la práctica. Habla Oscar Pano, el mayor ajedrecista argentino, nacido en la Argentina de todos los tiempos. La intensiva del pensamiento puede ser una ayuda para que a lo largo de toda la vida uno termine sufriendo un deterioro menor que en otros casos, ¿no? Interesante lo que acaba de decir, maestro Oscar. Que yo sepa también, no conozco a ningún ajedrecista que tenga este problema de Alzheimer, siendo ajedrecistas incluso de competencia o amigos que practican el ajedrez, ¿no? Claro, sí, ¿Será coincidencia? ¿O es que de verdad el ajedrez por lo menos minimiza este tipo de enfermedad? Tiene cierta lógica en el sentido de que sabemos que los médicos recomiendan a la gente de cierta edad hacer palabras cruzadas, hacer algunos juegos simples de salón, etc. Y si eso es positivo, el ajedrez, que es una práctica muy intensiva de la mente, a lo largo de muchos años, porque uno es ajedrecista no solamente a tal edad, sino siempre, resulta de que eso puede ser positivo. Yo lo encuentro con cierta lógica de que sea un remedio importante en la práctica del ajedrez para evitar un deterioro prematuro. Bueno, tu comentario, Conrad.
que es muy interesante lo que acabo de escuchar. La hipótesis es válida. Jugar ajedrez es un juego de habilidad mental. No hablemos de la inteligencia porque es muy complicado definir qué es inteligencia. Yo hablaría los americanos hablarían de skills, de habilidades, de una cierta habilidad, que requiere varias áreas cognitivas, pero las nombramos recién con Enrique. Se requiere fluidez de pensamiento, capacidad de análisis crítico, velocidad de procesamiento, memoria, capacidad de memoria de patrones visuales para el ajedrez, que son muchas de las características de lo que podría definirse, de nuevo, una definición muy difícil, como inteligencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿será que entonces la gente que juega al ajedrez llega a ser más inteligente porque el ajedrez estimula esa inteligencia? ¿Son inteligentes porque juegan al ajedrez o porque son inteligentes juegan al ajedrez? Entonces ahí está el huevo y la gallina de algunos estudios que podemos comentar en un ratito para definir entonces si se ha estudiado si jugar ajedrez puede prevenir el deterioro cognitivo o puede favorecer lo que se llama la reserva cognitiva, que eso sí es una realidad fuertísima. Las personas, hay una relación absolutamente directa, por ejemplo, entre los años de estudio de educación y la ocurrencia de demencia. ¿Con qué? En que hay un menor riesgo de demencia o se retrasa la aparición de la enfermedad en las personas que tienen mayor cantidad de años de estudio, es decir, mayor reserva cognitiva. Eso se llama la reserva cognitiva. Es muy difícil identificar la demencia, la persona se defiende mucho mejor que la persona que no tuvo educación, que no ha tenido estímulo, que no ha tenido inquietudes, que no ha hecho cosas, que incluso no ha socializado en su vida, y en esa persona la demencia se hace obvia mucho más rápido. Para cerrar, sería muy interesante, para no tener un falso negativo, que es peligroso ahí el error tipo 1, tipo 2, de la especificidad o la sensibilidad, que es, no sé cuántos maestros y grandes maestros han sido estudiados. Sería bueno, yo no encontré ese estudio, lo busqué porque fue la pregunta obvia que me surgió. ¿Será menor la demencia en los grandes maestros del ajedrez? Bueno, no hay un estudio que se haya hecho para saber si realmente cuando uno junta 500 grandes maestros, y en Rusia podrían haber hecho este estudio, que la incidencia de demencia y alteraciones cognitivas en ese grupo sea menor que en un grupo comparable que no jugara al ajedrez. Eso se podría haber hecho, pero no conozco ese dato. Ahora, lo que plantea Pano es esencialmente lo que estamos hablando. ¿Hará el ajedrez que las personas tengan un menor riesgo de desarrollar una declinación cognitiva en el futuro? ¿Sí o no? Claro, la pregunta parecería que, sí, perdón, una interrupción corta, después siga Enrique. Tenemos algunos campeones mundiales de ajedrez que bueno, se enloquecieron. Concretamente, 3 casos. Uno es Bobby Fischer, muy famoso. Otro fue Steinitz. El tercero, Paul Morphy, norteamericano también, que jugó nada más que 2 años, fue una luz y fue campeón mundial, pero después enloqueció. Cosa notable. Perdón, Enrique, creo que te interrumpí. No, está bien. No, la pregunta, aquí hay un tema si es el huevo o la gallina, ¿no? Si los grandes maestros llegan a edades avanzadas sin demencia senil porque tienen ya una reserva cognitiva de origen importante, o si han llegado a no tener ese problema de demencia senil porque han jugado siempre al ajedrez, ¿no? Esa es la gran duda que tal vez ese estudio develaría, ¿no? Sí, pero los estudios que están hechos algo ayudan. Déjame que diga una palabra, me acabo de acordar porque vos lo dijiste, Enrique, alguna vez, con respecto a la reserva cognitiva. Hay un caso reportado por un científico de apellido Archer en la literatura de un hombre que jugaba al ajedrez en forma avanzada y consultó por problemas de memoria. Esto en el Reino Unido, una evaluación perfecta, la hicieron en un hospital universitario. La resonancia magnética era absolutamente normal y los test cognitivos eran absolutamente normales cuando consultó por problemas de memoria y seguía jugando al ajedrez. Ahora, lo siguieron en el tiempo y dentro de los 2 años de la primera consulta, los estudios mostraron alteración cognitiva mínima. O sea, una alteración que no le impedía jugar al ajedrez, ni siquiera le impedía llevar una vida independiente, pero lo alteraba, le interfería un poco, alteración cognitiva mínima. Ahora, pasó algo inesperado, se murió, por una razón totalmente no relacionada,
mueren repentinamente. Y en el Reino Unido y en Estados Unidos también hacen autopsia muy comúnmente de las personas que mueren. Es muy inusual en nuestro país. Entonces, vieron el cerebro de esta persona y se encontraron con la sorpresa de que este hombre que seguía jugando al ajedrez y que solo tenía una alteración cognitiva mínima 2 años después de haberse quejado que fallaba la memoria, en el cerebro tenía los hallazgos neuropatológicos de un Alzheimer grave, severo, en la escala de Reagan, que se hizo por Ronald Reagan. Entonces, ahí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es la reserva cognitiva, y además en un ajedrecista. Sí, sí. Para mantener alimentada la reserva cognitiva, deberíamos hacer cosas siempre distintas. Por ejemplo, yo jugué al ajedrez toda la vida. ¿Debería seguir jugando al ajedrez solamente o tendría que agregarle otra actividad como lo que dicen, estudiar un idioma, aprender un instrumento musical? Ahí viene el nudo de toda esta conversación, Enrique. Primero, no hay estudios que hayan seguido longitudinalmente chicos que jugaban ajedrez hasta una edad más avanzada, quinta, sexta, séptima, octava década. Y sabemos que la persona ejecuta la misma tarea con 60 años usando distintas partes del cerebro que el chico de 15 que ejecuta la misma tarea pero con otras áreas del cerebro. Entonces va cambiando a lo largo de la vida. Más allá de que lo que se activa es menos para la misma tarea, un piloto de avión de 30 años activa mucho, tiene el mismo resultado en la prueba de vuelo que el de 60, se retiran los 65 en Estados Unidos, por lo menos el piloto comercial, pero el problema o la declinación cognitiva que pueda tener el de 60 compensa toda la velocidad de reflejos del de 30 con la experiencia. Y cuando vos haces resonancia magnética del cerebro que te muestre iluminadas las áreas del cerebro que se activan, también la experiencia hace que con menos esfuerzo y actividad neuronal logres el mismo resultado. Si vos sacaras, y esto se ha hecho, la foto de Roger Federer pegando un golpe de derecha con la raqueta, vas a ver que se activa un área bastante chica del cerebro. Y cuando vos ves un jugador regular de tenis como yo, haciendo el mismo golpe, vas a ver que se activa todo el cerebro. Entonces, eso tiene diferencias importantes. Pero te puedo contestar con algunos de los estudios que se han hecho. Uno, un viejo amigo me encontré en la literatura, Orgogoso, de Bordeaux, en Francia, que estudió 4.000 personas y vio que 1/3 hacía juegos de mesa. Y lo siguió 20 años, mirá la disciplina, y vio que los que hacían juegos de mesa, que incluía ajedrez, y acá no vamos a poder separar el efecto del ajedrez, pero en juegos de mesa que incluía ajedrez, tuvieron 15% menor riesgo de desarrollar demencia. Después hubo otro estudio, con más que lo que vos decís, personas que estudiaron que hacían juegos de mesa, que otros bailaban, otros tocaban un instrumento musical, y vieron también que los que hacían esas actividades disminuía el riesgo de demencia. Y vos dijiste algo muy importante, pues dijiste instrumento musical o idioma. En los idiomas se ha probado que estudiar un idioma, vos podés empezar a estudiar ahora, Enrique, Swahili, y aunque no aprendas nada, el esfuerzo por aprender o estudiar el idioma produce una estimulación cognitiva positiva que disminuiría el riesgo de desarrollar demencia. De hecho, la Universidad de Pittsburgh, que te digo que lidera los problemas de memoria, la investigación de problemas de memoria en el mundo, ahí me formé como neurólogo y quedó un mendocino, Oscar López, muy destacado, crearon un programa de estimulación cognitiva, y una de las cosas fundamentales del programa es la música. Y aunque vos no tengas idea de la música o tengas sordera musical, como mucha gente, todos hemos visto en un casamiento cómo hay gente que parece estar bailando otra canción. Eso es evidentemente una dificultad, que así como hay un oído absoluto, está el extremo opuesto. Pero en la terapia de estimulación cognitiva se usan las marimbas para hacer música a una persona que nunca haya hecho música, porque el hacer música, como te decía, de estudiar el Swahili, aunque no aprendas, produce un efecto positivo. Así que, como vos dijiste, Enrique, el estimular en distintas áreas definitivamente disminuye el riesgo de desarrollar demencia. Hay que saber, cuidado, que las áreas son restringidas, cada una requiere una habilidad cognitiva, y así se ha visto, por ejemplo, palabras cruzadas. Tengo guardada acá en mi archivo las palabras cruzadas que hacía una paciente mía que tenía un Alzheimer severo y hacía las palabras cruzadas perfectas. ¿Por qué? Porque era un área del cerebro que la tenía muy entrenada desde muy joven, los hizo toda la vida y son siempre parecidas.
Por supuesto que el que sabe hacer estas palabras cruzadas es siempre algo parecido. Entonces yo la evalué con Alzheimer severo. No reconocía a algunos miembros de la familia, pero hacía bien las palabras cruzadas. Y el problema es que las áreas cognitivas muy desarrolladas no extrapolan a otras. Ese es el problema. Entonces, que es positivo hacerlo, es positivo, pero que vos mejores ciertas áreas, las que necesitas para las palabras cruzadas, o las que usás más para el ajedrez, o las que vas a usar más para la música, no quiere decir que el beneficio se va a extrapolar a todo. Termino con un estudio en el Reino Unido del Instituto de Educación en 4.000 chicos a los que los hicieron jugar ajedrez pensando que les iban a mejorar su performance académica en el colegio. Y fue una gran frustración cuando vieron el resultado en que los puntajes de matemática, de lengua y de ciencia no cambiaban. A veces hay pequeños cambios, pero porque hay un efecto placebo. Cuando uno empieza cualquier actividad nueva atractiva, hay un efecto placebo que a uno lo mejora y bueno, rinde mejor. Pero después cuando se cancela, se ajusta estadísticamente por el efecto placebo, se vio que lamentablemente ese ajedrez, lo cual no quiere decir que no sea bueno hacer que los chicos jueguen ajedrez, porque se desarrollan ciertas habilidades, pero no mejoraba la performance en otras áreas que había sido el objetivo del estudio. Y termino con algo curioso. El programa de estimulación cognitiva de la Universidad de Pittsburgh, que es fantástico y que requiere varias cosas, por eso tu punto fundamental, Enrique, no es solamente hacer cuentas matemáticas para mejorar la cognición, la función cognitiva, es desde bailar, hacer ejercicio físico, nutrición sana, música, como dijimos, hay programas de computadoras especiales, pero los investigadores de Pittsburgh se sorprendieron con algo interesante. El programa dura 4 horas por día, en que tienen a la gente haciendo la estimulación cognitiva, pero por supuesto, en la mitad de las 4 horas hacen un coffee break. Entonces van a tomar un café, comen un donut saludable con granola, y los investigadores de Pittsburgh que medían todo, descubrieron lo que llamaron el efecto cocina. Vieron que cuando estos pacientes con alteración cognitiva cortaban el entrenamiento cognitivo para ir a tomar un cafecito y conversar un rato, eso también favorecía o disminuía el riesgo de demencia. O sea, solo el socializar, hablando de cualquier tema, en la cocina, tomando café, y de ahí viene que la socialización es tan importante, no abandonarla. Así que, lo dijiste muy bien, Enrique, es un conglomerado de actividades que hay que hacer para mantener la función cognitiva, aunque por supuesto actividades sofisticadas o más complejas como el ajedrez pueden ser más efectivas que otras. Sí, el ajedrez tiene lo bueno de que cuando dos personas están por jugar una partida de ajedrez, están a punto de jugar, sean el campeón mundial y el subcampeón mundial, o sean dos aficionados que recién empezaron, lo que va a suceder en los momentos siguientes es que van a jugar una partida que jamás se jugó en la historia. El ajedrez es siempre nuevo, es algo bueno que tiene. En cambio, las palabras cruzadas, bueno, más o menos las definiciones se repiten, ¿no? Y hay una curiosidad también que quería comentar, que lo había comentado en la previa. Esa señora de 90 y pico de años que había sido concertista de piano en su juventud, que había tocado en el Colón y todo, ya no se acordaba los nombres de sus hijos, pero seguía tocando una sonata de Chopin a la perfección. Qué curioso, ¿no? Cómo hay recuerdos mínimos que se han borrado indefectiblemente, recuerdos simples como nombres de 3 o 4 personas, pero a su vez hay recuerdos más complejos, como es tocar una sonata de Chopin, que se mantienen intactos a pesar del Alzheimer. Qué curioso, es algo sorprendente. Sí, lo es, pero lo vemos permanentemente. Acordate también que en el caso justamente de música, de interpretación musical, estás hablando de algo bastante mecánico. Si te tocó tener un vecino pianista o baterista peor, te habrás dado cuenta que si era muy bueno, era porque repetía innumerables veces lo mismo para llegar a tocar con la perfección máxima posible. Así que eso, cada una de esas veces se fue grabando en ese cerebro, probablemente lo hizo de joven, y lo que te quiero decir es, bueno, no habría sido esa señora de 90 años una gran concertista si hubiese empezado a los 70. Definitivamente te diría que casi imposible. Pero justamente porque empezó muy joven y grabó desde muy joven, y fuera la sonata o lo que fuera que me estás diciendo que interpretaba, la tenía grabada y era imposible borrarla, como de nuevo vas a ver personas con Alzheimer en una cosa que llama menos la atención, que te va a contar esa persona con un Alzheimer severo
una anécdota de su juventud que los hijos te dicen, ve, papá está bien, se acuerda perfectamente de cuando fuimos aquel verano y se rompió el florero y el cuento. Y bueno, es lo mismo que la interpretación musical. El que ha tenido algo muy, muy grabado se repite y bueno, ahí ves cómo el cerebro tiene esa especie de áreas aisladas. Te agrego una cosa de lo que decías antes, porque vos dijiste de los multidominios de estimulación que pueden prevenir, y no quería dejar de nombrar el ejercicio y el ajedrez, porque muy interesantemente, yo te diría, déjenme, Hernán y Enrique, ustedes corríjanme, hasta hace unos 30 años, digamos 30, que fue ayer, probablemente el ajedrecista era una persona que pasaba mucho tiempo sentado, estudiando, sobre todo antes de la época de las computadoras. Yo tuve mi padre me regaló una computadora que me alegró muchísimas tardes en Pittsburgh, que estaba solo, pero antes de eso había que leer los libros que él tenía, que a mí, la verdad, leía esos libros y era doloroso. Entonces, hasta hace unos 30, 35 años, el ajedrecista estudiando, practicando o jugando, pasaba muchas horas sentado y nadie hacía ejercicio. Hace 35 años yo era un hombre joven que iba al gimnasio y en el gimnasio no había una sola mujer y probablemente no había un solo hombre de más de 55 años. Hoy en día los gimnasios están llenos de gente de todas las edades y por supuesto mujeres tantas o más que hombres. Entonces, el ejercicio libera de los huesos y músculos hormonas que van al cerebro y estimulan la formación de un factor neurotrófico que aumenta el volumen cerebral. Con los años, el volumen del cerebro disminuye 10% y eso favorece la declinación cognitiva. El hacer ejercicio aumenta el volumen cerebral, lo cual contrarresta la declinación cognitiva. Por lo tanto, y lo sé por ustedes, esto lo aprendí de ustedes, los grandes campeones hoy en día, y cualquiera que quiera jugar ajedrez hoy en día, tiene que complementar con ejercicio, porque no hay duda que el ejercicio va a favorecer su actividad cognitiva, además de que disminuye la mortalidad cardiovascular, por supuesto. Acá sí, sí. hemos hecho una Perdón, adelante. Hemos hecho una entrevista a Gran Dacopian, que es el manager de Levon Aronian, que fue 2 del mundo. Dice, mira, no solamente Levon, todos los ajedrecistas de elite, que son gente joven, hay de todas las edades, pero generalmente son gente joven, se dedican muchas horas por día o por semana a actividad física de todo tipo. Toman muy en cuenta la actividad física. Sí, perdón, Hernán. No, está perfecto. Justamente iba a dar otro ejemplo, porque yo leí en el libro Pano Magistral, leí algunas anécdotas que contaban que Pano, cuando lo asistía a Korchnoi, tenía que acompañarlo al gimnasio, es lo que me acuerdo, y era una rutina sagrada. Pero no quiero terminar esta parte antes de darle la palabra a las preguntas posibles, que ya pueden dentro de poco empezar a levantar la mano. Preguntarle a Conrad sobre su último libro. Creo que es importante que nos lo comente. Breve. Escribí algo nunca había escrito para la audiencia general. Y lo del COVID, la verdad, fue muy intenso y me pareció que ayudaba. Estoy ahora en un poco más de 1000 entrevistas, desde el viernes 13 de marzo de 2020, unas 1040 entrevistas. Pareció que ayudaba, me lo transmite la gente, y dije, este es el momento de algo que yo fui escribiendo a lo largo de los años, sobre lo que sí es mi tema, que es la prevención del ACV. Trato el ACV, pero lo que queremos es que no ocurra. Y entonces uno debe saber, y que hay mucha confusión cuando uno ve los videos que hay en Netflix o en la streaming que sea, cuando uno lee los libros disponibles, hay confusión en la nutrición, en el ejercicio, en el rol del estrés, el sueño, el tratamiento de la hipertensión, del colesterol, de la diabetes. Todos estos son factores fundamentales en el sistema de salud mismo. Entonces escribí un libro, me pareció que el título era lo que yo había escuchado de pacientes 1.000.000 de veces, cuando les advertimos para que se cuiden y me contestaban, a mí no me va a pasar. El propio paciente que me contaba que su amigo de 50 años se había caído muerto jugando tenis, pero él me miraba fijo y me decía, a mí no me va a pasar. Pero el libro se llama A mí no me va a pasar porque el 85% de los eventos vasculares, infarto de corazón o ACV o pérdida de memoria, ocurre en gente con poco factor de riesgo. Y por otro lado,
Si se controlaran bien los factores de riesgo, que sabemos que son los mismos en todo el mundo, salvo la polución del aire, que causa muchos millones de muertes por año, pero no es tan controlable, esperemos que sí, con el cambio climático y lo que se está haciendo, pero salvo la polución del aire, los demás factores de riesgo son controlables. Si se controlaran, como se sabe que se podrían controlar hoy, la muerte por infarto de miocardio y ACV y la pérdida de memoria disminuirían 80%. Bueno, trato de transmitir esa idea en ese libro. A mí no me va a pasar. Bueno, qué curioso, qué curioso lo que decís de que el 85% son totalmente, sin factores de riesgo. El 85% de los eventos son de personas que no tienen factores de riesgo. Significa que hay otros factores de riesgo que no se consideran como tales en este momento. Te lo digo, porque es un problema matemático para explicarlo. No, el 85% ocurre en personas con bajo factor de riesgo. Uno que tiene un poquito de panza, nada más. Uno que tiene un poquito de hipertensión, nada más. Uno que tiene solo colesterol o que fuma 1 o 2 cigarrillos por día, ahí ocurren. ¿Y por qué digo que es matemático? Porque si vos tomas toda la población, la persona que tenga mucha edad, que además fume 2 paquetes por día, que esté obeso, que tenga diabetes y que el papá se le haya muerto a los 50 años, obviamente es un candidato al infarto, ¿no? Pero son pocos en la población general. ¿Qué es la mayoría de la población general? Gente que tiene pocos factores de riesgo. Entonces, cuando vos tomás en números absolutos, la mayor cantidad de los eventos vasculares, que son la causa número 1 y 2 de muerte en el mundo, ocurren en personas con pocos factores de riesgo. Obvio que el que junta todos esos factores seguro lo va a tener o tiene un altísimo riesgo de tenerlo. Pero la mayoría, en número, ocurre en personas con bajo riesgo. Por eso hay que estar alerta y hacer buena prevención. Bueno, muy bueno, Conrad. Yo estoy esperando que levante la mano a alguien de los participantes de este Zoom. Mientras tanto, te digo que entre lo que yo he leído, seguramente lo conoces, leí un estudio que se llama Albert Einstein, en el cual decía que los 3 factores, un estudio bastante serio aparentemente, el primero que ayudaba favorecía el no Alzheimer era el ajedrez, el segundo el bridge y el tercero era bailar. Me llamó la atención este orden justo. Ajedrez, bridge, bailar. Bueno, bridge no me llama mucho la atención. En algún estudio, ajedrez disminuyó 70%, reducción de riesgo relativo, no absoluto, 70% el riesgo de demencia, el ajedrez, 75%, 65% el tocar un instrumento musical y 38% palabras cruzadas. Por supuesto, Hernán, hay miles de estudios, entonces no tengo lo mismo que vos, pero no me sorprendería que bailar, que esa actividad física social, tenga un alto poder de prevención, como por ejemplo en los deportes. Vos ves los deportes y jugar al tenis pocas horas por semana tiene mucha mayor prevención de mortalidad cardiovascular que correr, que nadar, que ejercicios que son mucho más frecuentes, muchas más horas, pero como el tenis tiene lo social, termina siendo mucho más efectivo que esos otros. Te puedo resumir, antes de que levanten la mano, el estudio. Unos españoles de Alicante, liderados por una tal García San Juan, hicieron una búsqueda en la literatura de todo lo publicado sobre ajedrez y demencia. Encontraron 400 estudios, pero que cumplieran los criterios de ellos, 21 estudios. En esos 21 estudios, cuando los analizás, y los miré, le di una miradita a todos, lo que vieron es que en personas que no tienen alteración cognitiva, el ajedrez disminuiría el riesgo de desarrollar una alteración cognitiva, o por lo menos retrasaría 1,5 o más años la aparición de una alteración cognitiva. Ahora, cuando las personas tenían una alteración cognitiva, no hay evidencia de que en una persona que tenga, aunque sea un Alzheimer leve, una demencia leve, que jugar el ajedrez hacen falta. Ellos terminan diciendo, faltan estudios para probar que existiendo una alteración cognitiva, el ajedrez puede ayudar a enlentecer la evolución de esa enfermedad. Pero sí en personas sanas, y los estudios tuvieron gente de más de 75 años, sanos, sin enfermedad cognitiva, el ajedrez puntualmente, 21 estudios sacados de una extensa búsqueda en la literatura, mostró una disminución del riesgo de declinación cognitiva en el futuro. Por lo que bueno, se ve... sí. Una última preguntita.
Por lo que se ve, cuando ya está declarado el Alzheimer, ya es poco lo que se puede hacer. Tal vez se lo pueda amortiguar un poco, pero ya no hay vuelta atrás. Hay que empezar mucho antes la prevención, ¿no? Lo decís perfecto, Enrique. La estimulación cognitiva es para la gente que tiene alteración cognitiva mínima realmente, o un Alzheimer muy leve, que ahí son aguas grises que se cruzan. Pero el tema interesante es que se ha visto que cuando alguien tiene Alzheimer, probablemente la acumulación de las proteínas anormales que terminan despertando un Alzheimer empiezan hasta 10 años antes del diagnóstico. Cuando vemos un paciente en que nos es obvio que tiene Alzheimer, uno puede decir, esta enfermedad hace 10 años que se está acumulando en ese cerebro y se manifiesta de repente. Por eso muchos tratamientos hoy en día están apuntando a biomarcadores que digan esta persona tiene riesgo de Alzheimer y tratarlos antes de que sea obvia la enfermedad, porque la sensación de, entre comillas, es tarde una vez que se manifiesta clínicamente. Hay una pregunta, Oscar Cuaniscú, pero quisiera que la dijera, así no la tengo que leer porque no quiero traicionar. A ver, Oscar, si podemos habilitar tu micrófono y nos hablas vos directamente. Oscar. Adelante, Buenas tardes. Oscar. Buenas tardes, soy Oscar Cuaniscú, miembro de la cofradía de ajedrecistas de toda la vida, y quería participar en esta reunión con una participación específica. Durante los años pasados, desde 2009, recreamos un programa en PAMI, que es una institución de adultos mayores que todos conocemos, que le pusimos el nombre de Ágilmente PAMI, que era específicamente la introducción del ajedrez como taller de estimulación de la memoria, pero que en realidad, por consultas con neurólogos muy amigos y que participaron del desarrollo básico de esto, tuvo la ocasión, y la tiene todavía, de llegar a más de 15.000 personas, adultos mayores, de más de 100 años, algunos de ellos también. Desde el año 2009, que comenzó este programa, hasta el día de hoy, más de 14.000 personas, 11.000 de ellas mujeres, han pasado por este programa y permanentemente y habitualmente, por ser partícipes de centros de jubilados, clave en todo esto, porque permite el encuentro cotidiano o habitual de estas personas, juegan ajedrez. Y de los comentarios actuales sobre el tema, en especial un grupo de talleres se sigue desarrollando intensamente en la provincia de Córdoba, las personas que pasaron por esto y que siguen jugando no tienen ningún deterioro cognitivo conocido en los centros de jubilados y en toda la gente que hasta hoy los controla, porque al ser PAMI una obra social y tienen contacto directo, cualquiera de estas dificultades aparecen en su currículum, el currículum de la persona. Entonces, se ha investigado, estoy hablando esto para Guiñarís, de Guillermo Sope, que fue el que dirigió esta última interpretación, la que yo estoy volcando aquí, que es una especie de relevamientos, no protocolar, obviamente, de la situación tal cual, después de 11 años de esto, en la gente, en los más o menos 100 talleres de centro de jubilados de la provincia de Córdoba, y no tiene noticias, relevamiento que la gente, los mismos talleristas hacen, que esas personas estén teniendo dificultades en el desarrollo cognitivo. Y la base de todo esto era establecer una especie de gimnasio de la mente, como lo nombró Leoncho García, un importante periodista de ajedrez, y que la realidad, fuera de protocolo, sería un análisis de facto esto, nos ha mostrado que la mayor parte de la gente, como bien se dijo antes, tiene que ver con esa motivación de orden social. Encuentra ya de adultos
en jugar al ajedrez una especie de nexo muy importante en intercambio de ideas que supera, según este análisis, claro, a la parte individual de practicar mediante palabras cruzadas o sudoku o cualquier actividad que también es buena, pero que en el caso del ajedrez ha mejorado notablemente la capacidad incluso conductual de las personas. O sea, establecer esa conducta, la conducta de encontrarse para jugar habitualmente, también los ha conectado y ha permitido que se expandiera su condición cognitiva de una manera Oscar, más... Disculpame, Oscar, pero tenemos muy poco tiempo. Te has Sí, yo extendido con esto mucho. terminé. Yo quería Bueno, informar solamente una gracias. situación concreta por encima de los 21 estudios protocolares, etcétera, y desde una persona profesional, desde el punto de vista de ustedes, que soy yo. Nada más que eso Muchísimas quería gracias, decir, Oscar. gracias por participar del desarrollo de esto, aplicando todo lo que nos enseñó el doctor Stoll. No, disculpame que te haya cortado, pero como estamos muy escasos de tiempo y si hubiera cualquier otra pregunta, queremos dejarle lugar. Pero Pero muy déjame bueno. comentar, Hernán, Sí, brevemente. por favor. Es muy interesante lo que han hecho, la verdad que es apasionante lo que han hecho en PAMI y ahí hay una oportunidad para publicarlo. Lo que hay que hacer es publicarlo y lo que se puede hacer es ver ese grupo que hacía ajedrez y tomar, ya que nos hizo aleatorizado, a algunos asignarles ajedrez y a otros en forma aleatoria otra cosa para comparar y así tener una conclusión muy sólida, aunque sea observacional, tener el grupo de ajedrez, compararlo con un grupo que haga otra cosa, jardinería, música, lo que sea, otra cosa, y con un grupo que hay en PAMI Seguro que no hace nada. Hay gente que no tiene inquietud, no tienen propósito de vida, no hacen nada. Comparar los tres y ahí hay un excelente estudio con la cantidad de personas que acaban de nombrar, que sería muy interesante tenerlo. Bueno, muchísimas gracias, Conrad. La verdad que estamos cerrando, salvo que tenga alguien algún comentario o pregunta de cierre. Yo sé que es un día muy largo, no sé si 36 horas para vos, pero sé que empezaste a las 6 de la mañana en el gimnasio, Pero justamente. termino con esto, te cierro con esto. Dale. No dijimos qué actividades son las que más estimulan. Fíjate vos que el ajedrez, enumeradas de así, 1, 2, 3, el ajedrez estimula la capacidad de perspectiva, que es lo que se llama la theory of mind, que es que la persona se pueda poner en el lugar del otro, empatía, para predecir su conducta, lo que va a hacer. Esto en los chicos es fundamental. Y esto también diría que las mujeres tendrían que ser muy buenas, porque el cerebro femenino tiene una capacidad empática superior a la de los hombres. Memoria, estimula la memoria auditiva. Los ajedrecistas recuerdan listas de palabras más largas que no ajedrecistas y, por supuesto, patrones visuales. Foco, profundidad de foco, lo que los corredores llaman el high, el elevarse. El electroencefalograma en momentos de gran concentración cambia las ondas. Aparecen ondas más lentas en el ajedrecista concentrado en el momento de máxima concentración y el high es porque se liberan sustancias similares a la marihuana en el cuerpo. Se habla de las endorfinas siempre, como de la morfina, pero no es real. Son sustancias parientas de la marihuana, cannabinoides. Creatividad. En la India estudiaron chicos y vieron que los chicos que jugaban ajedrez, cuando vos le dabas cualquier elemento, encontraban muchas más aplicaciones y usos. Para cualquier elemento que le dieras, un vaso, es para tomar agua, pero te podían decir 4 cosas más que podían hacer con un vaso y con formas abstractas también tenían mayor creatividad. Planeamiento, capacidad de planeamiento que es fundamental en la vida. Hay un test cognitivo que se llama la Torre de Londres, en que vos tenés un palo en el que insertás 3 roscas, la más grande abajo de un color, una mediana arriba de la más grande de otro color y una más chiquita. Y hay otros 2 palos vacíos. Y a la persona le das una consigna y tiene que ir moviendo esos círculos de distintos tamaños para que queden en un cierto orden. Mide la capacidad de planeamiento este test de la Torre de Londres. El ajedrez favorece esa capacidad de planeamiento y del autorreconocimiento. Se dice que una persona que juega mucho ajedrez podría tener más efectividad en la terapia psicológica por una mayor capacidad de autorreconocimiento. Se ha dicho que puede ayudar a chicos con ADD. Hay un estudio que, bueno, cuesta mucho la metodología porque mostró una gran mejoría en el déficit de atención y de la hiperactividad. E incluso hay alguna anécdota, algún caso anecdótico reportado de control de ataque de pánico, lo cual es lógico.
porque la persona que tiene el ataque de pánico, cuando está entrando, si focaliza su atención en algo, puede cortarlo. Y reportaron el caso de esta persona que tenía ataques de pánico recurrentes, que prendía en el celular el programa de ajedrez y se ponía a jugar en nivel 3 o 4 y con eso podía abortar el ataque de pánico. Quiero decir que ahí enumero rápidamente las funciones interesantes que desarrolla sin duda el ajedrez. Interesantísimo, Conrado, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Conrad. Muchas gracias a todos los asistentes. Y con esto, bueno, damos por terminada esta sesión maravillosa.